Muy buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es Jonathan Tilano Ruiz del curso de Física Electrónica, grupo 32, con el tutor Johan Harley Cruz. En este momento vamos a realizar el ejercicio de sustentación, que es el video. Mi documento de identidad, aquí está, y vamos a empezar. En la sustentación del video tenemos preguntas como carga electrónica, corriente electrónica, tensión, energía y la pregunta orientada en qué análisis DC por qué es necesario la tensión tenga signos. Carga eléctrica. La carga eléctrica es la propiedad de la materia y toda materia tiene carga eléctrica. Es la causa de que todos los fenómenos asociados a la electricidad provienen proviene su palabra de un término griego electrón. El cuerpo eléctricamente neutro es aquel que tiene el mismo número de cargas positivas como el protón y a su vez el mismo número de cargas negativas, que son los electrones. Si esto se cumple, el cuerpo o el átomo es eléctricamente neutro. Si pierde electrones, su carga es positiva. Si gana electrones en un enlace su carga es negativa. Determinaron por intermedio de experimentos que la carga del electrón es 1.602 por 10 a la menos 9 coulomb. La carga de protón es más 1.602 por 10 a la 19 coulomb. La ley de conservación de la carga dice que la carga no puede ser creada ni destruida. Carga eléctrica, continuamos. La unidad de carga en el Sistema Internacional de Medidas es el coulomb, representado por una letra mayúscula C, y es la carga obtenida al reunir 6.24 trillones de electrones, y en notación científica sería 6.24 por 10 a la 18 electrones. Así es que se presenta la primera ley de la electrostática, que dice: cargas del mismo signo se repelen, cargas del signo opuesto se atraen. O sea que los protones en el núcleo se repelen de igual forma que los electrones lo hacen en su órbita. Los protones y los electrones se atraen, por lo que hace que los electrones se mantengan en la órbita del núcleo atómico y ser responsable de los fenómenos eléctricos. Corriente eléctrica es la velocidad de cambio de la carga respecto al tiempo, medida en amperes, representado por la letra mayúscula A, o es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que atraviesa un material o un alambre conductor. Por lo general, este movimiento es de electrones a lo largo de un cable o un alambre. Su unidad de medida es el amperio. En el sistema internacional, la corriente eléctrica se expresa en columbios sobre segundos. Existen dos tipos de corriente: corriente directa y corriente alterna, dependiendo de su variación con respecto al tiempo. Si se mantiene constante, se le llama corriente directa o corriente continua. Si varía con respecto al tiempo, se le llama corriente alterna y se puede medir con el amperímetro. La tensión o diferencia potencial es la energía requerida para mover una carga unitaria a través de un elemento, medida en voltios, o un trabajo realizado por una unidad de carga, y tiene el potencial para hacer un trabajo. Su unidad de medida es el voltio en el sistema internacional, y se representa joules sobre coulomb. Multímetro. La fórmula de voltaje es igual a corriente por resistencia. La energía es la capacidad que da lugar a todos los cambios que se producen en nuestro alrededor, o es la capacidad para hacer un trabajo, como por ejemplo, para las personas nos movamos, necesitamos de energía por energía que nos proporciona, por ejemplo, los alimentos. Para que un velero de pronto se mueva en medio del océano, en un lago, se necesita el viento. Para que un carro se mueva, se necesita la explosión eh, realizada del combustible en el interior del motor. Las características.
Carece de masa o volumen, está contenida o se transfiere. La energía no se destruye, solo se transforma. Las principales formas de la energía, tenemos la energía mecánica, es la que tienen los objetos debido a su movimiento. Por ejemplo, la caída de un objeto X de un edificio. La energía mecánica es la suma algebraica de la energía cinética y la energía potencial. La energía potencial es la energía que almacena un objeto y depende de su posición con respecto a otros objetos. La energía cinética tiene los objetos, la tienen los objetos en movimiento, por ejemplo un carro, el viento, un objeto que se lanza de pronto parabólicamente, semiparabólicamente o caída libre. La energía eléctrica se puede encontrar en los rayos y producen luz. Producidos artificialmente también están las centrales eléctricas que llevan, digamos, por intermedio de cables a nuestros hogares y también están almacenadas en pilas o en baterías. La energía térmica es la que se manifiesta en forma de calor y se transfiere de un objeto a otro a diferentes temperaturas. Se perciben convulsiones, diferentes cambios de estado y las dilataciones, como por ejemplo. Energía luminosa se desprenden de las lámparas, bombillos, velas, la energía solar, por ejemplo. La energía química la poseen los alimentos como el carbón, también el petróleo, carbón, el petróleo y otras también se pueden transformar en luz y calor. La energía nuclear se produce en el interior de las estrellas, como por ejemplo. La energía sonora se percibe por el sonido que producen algunos objetos. Nuestra pregunta orientadora: ¿en qué análisis DC por qué es necesario que la tensión tenga signos? Para identificar en el sentido que circulen los iones, su valor y polaridad se pueden apreciar con el medidor de voltios. En el caso de un dispositivo alimentado por corriente continua, es extremadamente importante conectar correctamente los polos negativos y positivos. De lo contrario, pueden causar daños permanentes e irreversibles en el dispositivo. Los cables que fluyen de la corriente continua suelen ser marcados con rojo. Y para el potencial negativo en negro. Entonces, cable rojo, por lo general, se marca la corriente positiva y borde negro para el negativo. Es necesario que la tensión tenga signo porque la corriente continua es constante con la corriente y tienen dos polos, el positivo y el negativo. Hay una diferencia de potencial entre ellos, es decir, la tensión. Convencionalmente las cargas eléctricas se mueven desde el polo positivo hacia el polo negativo, aunque en realidad sea lo contrario. Podemos apreciar un gráfico de la corriente continua, que es una línea, va en línea recta. La fuente primaria de la corriente continua fluye en fuentes de alimentación, como pilas, baterías. La mayoría de los equipos electrónicos se alimentan con la corriente continua. La corriente continua se puede obtener sin problemas a través de las fuentes de alimentación y rectificadores directamente de la corriente eléctrica que fluyen de la corriente alterna, como por ejemplo este rectificador o transformador que tiene que tener en su interior para transformar la corriente alterna eh, a corriente continua con respecto a unos diodos rectificadores que tienen internamente. La placa de identificación de la fuente de alimentación de la corriente continua, podemos observar la entrada, las salidas, el modelo. La corriente continua por lo general se representa por una línea recta o esta línea entrecortada. Es necesario que podamos identificar los signos negativos y positivos, ya que al conectarlos más pueden generar un corto eléctrico o confusión para la función en que querramos sea requerida, bien sea para el aumento de la carga potencial o aumento de la corriente. Vamos a poner un ejemplo. Para obtener un mayor voltaje conectamos dos baterías en serie. Conectamos el terminal negativo de una batería al terminal positivo de la otra.
Luego conectamos el cable del terminal negativo de la primera batería a otro cable del terminal positivo de la otra batería para obtener el voltaje resultante. Es decir, una batería de un carro de 24 voltios para que otro carro, digamos para iniciar otro carro, para prender otro carro, iniciarlo, debe ser igual el voltaje, tiene que ser de 24 voltios. Por ejemplo, vamos a conectar dos baterías de 12 voltios, ¿sí? Pero para que nos aumente el voltaje a 24 tenemos que conectarlas en serie, ¿sí? Y esta se genera una suma algebraica de los 24 voltios. Por ejemplo, aquí tenemos la forma correcta para dicho fin, que sería aumentar el voltaje y no en paralelo. Si queremos aumentar el amperaje, tenemos que conectarlas en paralelo. Esta es la importancia de los signos en la tensión. Bueno, Tudor y compañeros, ha sido un placer estar con ustedes y gracias por su atención.